Pero, Bueno, retomando de las actividades que veníamos ya revisando respecto del contenido y de esas actividades y obligaciones y distintas gestiones que realiza el supervisor y el interventor, vamos a hacer como un recuento para traernos nuevamente a esa revisión técnica en la cual quedamos, pero como para nuevamente recordar algunas cositas. Entonces, entre esas actividades generales, tenemos que por parte de este supervisor o ese interventor, que ya pues como hablamos, ese interventor tiene de alguna manera ya algunas actividades preestablecidas por su idoneidad, por su, por su especialidad, y por eso pues ya vienen inmersas también es en ese proceso de adjudicación por el cual pues culminó un proceso exitoso y en el cual ese va a ser la parte pues que va a ser todo el seguimiento del contrato. Entre ellas tenemos que pues se deben conocer por parte de ese supervisor, también de ese interventor, pues todas las condiciones de contrato, todos aquellos términos. ¿Para qué? Para que se establezcan esa ruta y ese oriente por el cual van a empezar a desarrollar y al cual le va a hacer el seguimiento. De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su idoneidad, pues también se establece para que él pueda levantar la mano, para que él pueda emitir todos esos informes, para que él pueda realizar ese seguimiento propio al contrato y determine en caso tal alguna contingencia o alguna situación para que la entidad estatal de manera previa pueda establecer cualquier medida de contingencia y no solamente por parte de la entidad estatal, claro, también de mano del contratista, porque el contratista pues acá es uno de los principales motores para que pues se pueda establecer el camino a seguir ante cualquier eventualidad, ante cualquier irregularidad que pueda surgir. Asimismo, entre esas actividades, pues deben identificar si hay alguna situación que requiera algún ajuste, tal vez alguna modificación y a la entidad estatal se le vaya estableciendo cualquier situación que se refiera en ese sentido y en caso tal que lo vean justificado y proceda, pues culminen o realicen lo que dé lugar. En ese orden, pues él tiene que tener esa relación de comunicación por un lado con la entidad estatal y por otro lado con ese contratista, para que ante cualquier circunstancia, cualquier contingencia, pues se establezca lo que se requiera al lugar. También, pues, ante un conflicto o ante alguna situación incómoda que pueda generarle tal vez alguna problemática a la entidad estatal mucho mayor, pues él también debe buscar cómo amenizar, disminuir cualquier situación y buscarle solución, claro, claro está. Asimismo, pues entre todas las actividades que se tienen en general, que igualmente pues eso también va de acuerdo a la naturaleza del contrato, de acuerdo a esa finalidad también de la entidad estatal, donde pues tiene que involucrar todas aquellas que considere pertinentes, porque claro, nosotros hablamos de unas actividades generales, pero tal vez la entidad estatal requiere algunas actividades específicas de acuerdo a la naturaleza del contrato. Por lo tanto, pues se señalan entre otras que se debe pues realizar toda esa revisión al cumplimiento en los términos, en las condiciones, también de parte y parte, ¿no? Porque hablamos también de esa excepción al contrato no cumplido, y es cuando la entidad estatal de algún momento o por alguna situación no cumple con sus condiciones, con las obligaciones plasmadas, lo cual también puede generar una problemática. Y es cuando vamos a ver el tema de la ecuación financiera del contrato, pues se ve afectada, irrumpida, y en ese orden, pues si yo el día de mañana veo que el contratista no me pudo cumplir en adecuado momento, en el correcto momento, pues eso me va a traer también unas afectaciones, unas problemáticas en él respecto a que si él no tuvo su anticipo en el momento indicado en los días que se les había señalado en el contrato, pues él va a tener que para ejecutar, establecer y buscar un recurso por otra parte. Y ustedes saben que esos recursos, una entidad financiera, pues va a generar unos intereses, ¿sí? Y eso le va a implicar a él
una modificación en ese equilibrio económico, porque la idea de, y el por qué se motivó también a presentarse y a atravesar todo ese proceso de selección, pues fue también esa utilidad, esos costos, gastos están, claro, pero también esa utilidad, que es el motor y es el móvil que lo lleva a presentarse y a ser proveedor del Estado. Por lo tanto, las actividades de la entidad estatal en el cumplimiento de sus obligaciones son fundamentales y son esenciales para que también ese equilibrio y esa estabilidad y el cumplimiento de los términos de conducta oportunamente, correctamente, para que el día de mañana no vaya a generar ninguna afectación. Y bueno, entre otras, pues también hay que aprobar, rechazar todos aquellos servicios o bienes que tal vez se suministren o se hayan adquirido a través de la venta, pues revisar si se encuentra todo al lugar, donde se sugiere en la práctica, en mi ejercicio, lo que yo siempre sugiero y lo que a mí siempre me parece más garantista para ambas partes es de registrar siempre con tener su registro fotográfico, establecer, hacer las pruebas, dejar las actas de las pruebas. Puede que se tome más tiempo, puede que sea un poco más engorroso, más desgastante, pero con eso podemos disminuir una posible complicación en el futuro. Claro está que la entidad va a conocer en ese lapso en el cual a partir de la entrega va a saber si hay satisfacción total de ese servicio o de ese producto adquirido, porque ahí es donde lo va a poner a prueba. Y entonces vamos a colocar la máquina o entonces vamos a colocar el cuarto técnico, el data center, donde me va a, ya en forma, cuando ya todos los funcionarios y todos están trabajando en forma, pues voy a saber esa estabilidad y si esa fabricación, ese producto, esa estabilidad en general, pues cumple a cabalidad con las cosas. Entonces, sin embargo, es muy importante que ese supervisor o ese interventor haga un seguimiento minucioso desde el día cero hasta el día donde se finiquite toda la situación. Y este pues debe informar todo lo que pueda surgir, todo aquello, situación o evento que pueda generar tal vez un incumplimiento o alguna circunstancia en la cual pueda haber estropeado o afectado esa idoneidad respecto al objeto contratado, a esa materialización. Para que como el ejemplo que yo les señalaba, si tenemos tal vez que recibir un inmueble a título de arrendamiento, por decirlo así, usted como entidad estatal o a través de esa supervisión en general, no sé, no es prudente que solamente esté hasta el último día me refiero a ese día de la entrega física y real material del inmueble, sino que de manera previa vaya siendo como, además de esos avances en general del contrato mismo, esa supervisión inmerja, cubra igualmente cualquier seguimiento, cualquier situación que se pueda generar. De esa manera pueden prever, porque como les señalaba, si tal vez necesitamos un área y de acuerdo al cronograma o de acuerdo pues al común denominador, de acuerdo a la naturaleza del contrato y de acuerdo a esas actividades desarrolladas, el cómo, de acuerdo al mercado, de acuerdo a la sociedad y allá afuera cómo se está llevando a cabo, tenemos también que, por ejemplo, en pandemia, pues hay unas restricciones. No todos podían salir, no todos tenían la libertad de hacer las distintas actividades al lugar. Por lo tanto, pues también hay una situación que impacta en todos nuestros modelos de vida, no solamente personales, sino también pues en el aspecto comercial, mercantil, en general. Y todas esas condiciones hay que tenerlas claras, previas, para que la entidad estatal ante cualquier situación se prepare, ¿sí? Y no es que sea el último día donde ya definitivamente tiene que recibir y entonces no se recibe a satisfacción total porque hay alguna situación, pero esa situación se pudo haber previsto y se pudo haber tenido una medida de contingencia para que el día 1 en el cual inicia su arrendamiento, por ejemplo, o es un suministro de los, no sé, el papel higiénico y todos los elementos de aseo, pues no se hubiese generado ninguna irrupción ni ninguna complicación. Asimismo, pues también se debe establecer todas esas reuniones, convocarlas, estar ahí encima, ese
seguimiento, también en trabajo de campo, no solamente llegar y sentarse en una mesa y bueno, ¿y qué aparte? No, esto tiene que ser más apersonado, más apropiado, ¿sí? Usted con el criterio y la idoneidad y la competencia para la cual está designado y le adjudicaron ese proceso o ese proceso de contratación para hacer ese seguimiento técnico, financiero, jurídico, tributario, entre todo lo que tiene que como obligaciones establecer, como actividades cumplir, pues también es importante que pues toque un poco y se apersone de lo que está sucediendo, interactúe con la situación, no solamente tal vez con la persona, sí, pero entonces vaya en compañía de esas personas y haga un registro. Pueden hacer un registro en video, no hay lío, tal vez en unos hitos, tal vez del proceso de obra, de la contratación en obra. Pueden hacer unos hitos en los cuales van a revestir pues esas situaciones en las cuales, de acuerdo a esa experiencia, pues sabe que, bueno, hubo unas lluvias, entonces no fue posible la impermeabilización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque eso me impacta un movimiento, porque claro, la lluvia nadie la controla y es un fenómeno natural que me puede generar una consecuencia jurídica también. Y en ese orden aquí tendríamos una consecuencia jurídica, porque el contratista no puede controlar el cielo, no puede controlar el clima. Entonces eso le repercute también como una situación de caso fortuito respecto a ese contrato y a esa ejecución. Y es donde también se deben establecer esas medidas de contingencia. Porque así como él estaba impedido, había una imposibilidad natural para hacerle la ejecución de acuerdo a ese cronograma por ese evento, de ese fenómeno natural, pues debemos mirar cuál es la medida para establecer esa contingencia. Miremos a ver cómo se soluciona y los solucionamos. Y bueno, en ese orden, pues también deben denunciar, deben alzar la mano e indicar ante cualquier circunstancia que pueda generarse, que pueda generar a través de un acto, una omisión y afectar esa moralidad pública, no solamente en el entorno también de esa entidad, sino respecto a la ejecución de ese contrato. Entonces es muy importante pues, que se tengan toda esa serie como de lineamientos y actividades para poder revestir y cumplir a cabalidad todo lo que requiera y todo lo que requiera. También charlamos sobre el tema de que se suscribirán las actas en general durante la ejecución del contrato. Vimos que hay unas actas parciales en las cuales se va a verificar y se va a comprobar ese avance real en la obra o en la ejecución de ese contrato. Y también vamos a revisitar en esa acta final, donde ya se encuentra todo incorporado, donde ya se establece cuál fue el camino, cuál fue el inicio, cuáles fueron los hitos, cuáles fueron las eventualidades. Así como cuando hay como esas revisiones o cuando uno va y revisa tal vez en una recepción y le dice ingresó una persona, sacaron un mueble, hubo algún ajuste o hubo una instrucción nueva que la señora tal va a ingresar a tal apartamento en la hora tal y ahora no requerirá autorización previa. Todas esas cositas, todas esas eventualidades es importante tenerlas claras y establecidas y soportadas, porque una cosa es que esté el supervisor, el interventor, puede que mañana ya no esté por los cambios de gobierno, puede que ese funcionario tal vez o ese servidor público se encuentra o se fue a otra entidad, tal vez en una carrera administrativa, sí, igualmente tiene que responder y ante cualquier circunstancia pues tendría que estar ahí, pero qué mejor que todo esté soportado. Y en derecho y en general todas las situaciones siempre deben estar documentadas. Todos aquellos eventos y fenómenos que me puedan generar alguna modificación en mi cronograma, si sea de un día, es muy importante tenerlo en cuenta, establecerlo y soportarlo, para que el día de mañana un ente de control, un ciudadano, la entidad misma, el contratista, pueda referirse a ello y verificar ese tema de la modificación o esos contratos de obra donde tenemos esa modalidad de precios unitarios, donde vamos a saber al final cuál va a ser mi precio real, ya final determinado, de acuerdo a esa multiplicación de esas cantidades por esos precios fijos ya establecidos que no se me pueden modificar. Pero también es muy importante hacerles ese seguimiento
para que la entidad estatal esté cerciorada y esté a plena satisfacción y tranquila de que, no sé, el segmento o los elementos que utilizaron para la obra se utilizaron en debida forma, no que me alteraron o me modificaron alguna situación, ¿sí? Por eso es muy importante esas actas parciales, pero aquí también es muy importante esa actividad de seguimiento por parte del supervisor a ese contrato de interventoría. Por lo tanto, también hay que tener una competencia, una idoneidad, una preparación para que tenga criterio y conozca un poco, pues, lo que puede revestir esa ejecución de ese contrato. Como el ejemplo, no me pueden establecer a un ingeniero de sistemas para que haga un seguimiento de un contrato de arrendamiento y que el día de mañana le digan, oiga, es que la entidad estatal tenía que realizar unas reparaciones locativas. ¿Qué pasó? Porque es que esas reparaciones locativas no se realizaron y esas reparaciones locativas me afectaron otros elementos, otras actividades. Y entonces el contratista en este momento entonces señala que de acuerdo a esa falta de haber realizado esas reparaciones locativas, pues se ha afectado y se ha dañado de alguna manera y ha faltado la conservación y el buen uso y el cuidado de aquellos elementos que se hacen parte de ese arrendamiento, lo cual le va a afectar a la entidad, lo cual el día de mañana, y en caso que vean oportuno y necesario, siniestro, porque el perjuicio fue de tal magnitud que le han afectado a la entidad estatal su correcto y tranquilo funcionamiento, o ese objeto del contrato ha sido alguna afectado o en sí misma ha sido afectada, pero lo que va a pasar es que también el contratista, en virtud de ese derecho constitucional, que es ese derecho a la defensa, y en virtud también de ese derecho que es la contravención, pues, va a contradecir y va a establecer también pues su defensa, porque es un derecho que todos tenemos. Y en ese orden también la entidad estatal, en virtud de ese interventor, pero ese supervisor también tiene la obligación de estar muy pendiente de, sí, del cumplimiento del objeto, pero también del cumplimiento de sus obligaciones, porque el incumplimiento de las obligaciones de la entidad estatal me va a poder traer como consecuencia negativa que ese contratista el día de mañana se pueda aplicar una figura tal vez de la excepción del contrato no cumplido, o se pueda demostrar que su retardo, tal vez, un retardo, un retardo en el cumplimiento de la obligación fue a causa de una situación que nace en virtud de la entidad estatal. Por lo tanto, es muy importante esas obligaciones y esas condiciones a cargo de la entidad estatal. Entonces, eh, así las cosas, pues ya nosotros llegamos a un seguimiento administrativo, como recuerdo, igualmente nosotros lo charlamos, pero estos son como una manera para retomar toda esta situación, entre las cuales pues se debe hacer toda esa revisión de los expedientes, de los soportes, de las actas, de los informes, lo cual es muy importante también establecerlo y realizarlo en el momento indicado, ¿sí? Si el reporte y la acta parcial se debía emitir el día 15, después de haber iniciado la ejecución de la obra, pues se deberá establecer el día 15 y muy oportunamente, muy juiciosamente, allá bien sea 7 u 8 de la mañana, está con su equipo, porque bueno, puede que pase también que ese seguimiento o esa supervisión pues adolece de algún conocimiento técnico y puede pasar, porque pues tampoco es sencillo encontrar a un supervisor completamente íntegro. ¿Íntegro en qué sentido? ¿Y a dónde voy? Pues que tenga unos conocimientos jurídicos respecto a lo que le compete a la naturaleza del contrato, técnico respecto a lo que le compete de la ejecución técnica y todo lo que se refiere ya al campo y a cómo se debe ejecutar, un tema también financiero respecto a todos esos movimientos y lo que pueda surgir, no sé, los pagos de parafiscales, todo lo que pueda implicar, qué requisitos se necesita, puede que ese supervisor adolezca de alguna información respecto a eso. Y es cuando puede solicitar igualmente apoyo, pero debe estar nutrido. ¿Nutrido en qué sentido? En que no puede ir con cualquier... no puede adolecer de esa información, de ese conocimiento, de esa preparación, porque eso significa que va a repercutir tal vez de manera negativa en la entidad estatal. Por lo tanto, es muy importante también que se establezcan como ese
conjunto o ese grupo, el cual va a ser íntegro desde sus distintos eh, elementos. ¿Para qué? Para que pueda dar una mayor tranquilidad a todo lo relacionado con ello. Va a coordinar pues toda la aprobación, toda la revisión de las garantías, que bueno, si va a, tal vez por la situación de la pandemia, se ha generado que puede haber una suspensión del contrato. Entonces, en ese orden, pues tiene que estar muy ahí, muy pendiente, para que en caso tal de cuando ya se reactive o esa actividad económica se reactive para poder continuar, continuar con el seguimiento del contrato, pues ya tendrá que establecer y decirle a la entidad, bueno, listo, entonces ya sale el decreto, la resolución, y entonces esta entidad respecta o se relaciona con construcción, ellas ya pueden ir saliendo. Pero hay unas limitaciones también, porque pueden ir saliendo, pero recordemos que los espacios no pueden tener una mayor ocupación del 30-50%, de acuerdo pues al momento en el cual se haya emitido ese decreto, porque es que hemos visto que esa normatividad respecto a esa situación del COVID-19, por decirlo, traerlo a colación, pues tiene sus particularidades. No hemos visto que no todos tienen el mismo, la misma condición, el mismo planteamiento, el mismo presupuesto. Puede que antes decían no puede estar más del 50%, o más del 30%, 20%, luego lo cambiaron a 50%, luego lo cambiaron a 60%, poco a poco. Pero eso también implica en qué, pues en que ese contratista no puede entonces realizar las actividades comunes y corrientes como las tenía preestablecidas, porque este es un hecho imprevisto, nadie lo podía prever, nadie podía generar o saber eso que le iba a impactar tal vez en la economía, porque bueno, supimos que China trajo los primeros contagios y allá como que surgió y entonces, bueno, hay como un virus y que está como afectando de alguna manera pues ese entorno común y corriente que todos nosotros manejamos. Pero ¿cómo íbamos a saber, Estado y contratista o ciudadanos en general, cómo iba a impactar en todas aquellas regulaciones económicas, de libre locomoción, de todas las situaciones tal vez económicas, financieras, tributarias? Nadie sabía eso, por lo tanto es un hecho imprevisible que mueve a todo el mundo del escenario tranquilo y de la zona de confort en la que venía, porque de esos pliegos de condiciones en los cuales vio interesante, conoció y le pareció oportuno y dijo, bueno, yo cumplo con eso, entonces me parece que puede ser la posibilidad para poder prestarle un servicio al Estado. Realizó todo su proceso. En virtud de esas condiciones previas es cuando él surge y emerge con esa oferta, que es la oferta que el día de mañana, a través de todo ese proceso de selección juicioso, responsable, pues surge y se adjudica. En ese sentido, pues las condiciones económicas eran distintas en el momento en que se les adjudicó. Tanto ni siquiera desde el momento en que se adjudicó, porque tenemos que tener en cuenta que eso es mucho más atrás, desde el momento en el cual presentó su oferta, desde el momento en que, de acuerdo a esas necesidades que vio en la entidad, de acuerdo a todas esas circunstancias económicas del mercado, pues él colocó sus condiciones, las cuales bajo esos lineamientos, pues el plasmó y dijo, bueno, puedo cumplir, teniendo en cuenta que el aeropuerto está abierto, no hay problema con la mercancía, porque puede que yo necesite eh, elementos del extranjero. Pero llegó un momento en que todo se cerró. No hubo posibilidad de ni siquiera ver la luz del sol. Y entonces eso me repercute y eso me mueve completamente todo lo relacionado con ello. Debe preparar todos los informes, debe verificar pues todo ese cumplimiento, todo lo relacionado también con esas licencias, normas de ambiente, todo el tema de seguridad industrial. También debe estar muy juicioso, porque ¿qué sucede también? Puede generarse que esas personas que están involucradas, ejecutando allá, trabajando para el contratista, puedan surgir o alguna situación compleja o que dificulte en generar la situación. Y entonces ahí es donde esa ARL o esa seguridad industrial hace las veces de la que coordina y organiza
todas las situaciones. Todo el tema también de esas pues, cuidados o seguridad que debe aplicar respecto tal vez a esa obra en la cual puede caer un escombro y puede caerle a una persona que pase un carro. Entonces, ahí puede generarse una responsabilidad. Y es cuando hablamos de esa responsabilidad civil extracontractual. Y entonces, por no haber tenido tal vez el aviso de salen carros pesados, volquetas, tenga cuidado, precaución, y que esté una persona diciendo, no, sí, pase, no pase, porque puede que en ocasiones hasta haya una persona invidente y vaya pasando y pues no pueda ver esas señales. Entonces, ¿cómo puede asegurársele también a esa persona la tranquilidad? Y si nosotros, como entidad, como Estado, por no haber tenido esa previsión, ese cuidado, la protección de la ejecución en general y todo lo que me repercute, pues voy a tener complicaciones. Complicaciones en las cuales me voy a ver inmerso, ¿sí? Puede que igualmente haya una garantía que me pueda, una póliza de responsabilidad civil extracontractual, ese contrato de seguro, el cual va con esa finalidad de proteger bienes ajenos, personas, terceros, los cuales no tengan que ver nada con la relación contractual misma, porque si tengo un incumplimiento o alguna situación, algún perjuicio que me ocasione internamente entre parte y parte, contratante, pues ya es una responsabilidad civil contractual. Pero acá hablamos de ese escenario externo, extracontractual, donde, la, donde ese bien o ese tercero puede resultar afectado. Y bueno, usted tiene una garantía, la garantía se siniestra, se ejecuta y listo. Pero ese desgaste también administrativo, en el cual también tiene que involucrarse la entidad en algún momento, pues también son recursos. Entonces, para prevenir esas situaciones, porque ya sabemos que si están haciendo una obra, pues pueden caer escombros. Entonces, tienen que colocar todas esas mallas y toda esa protección para evitar cualquier situación de estas. Entonces, ante esas situaciones, pues ese supervisor, ese interventor también tiene que estar muy pendiente, muy juicioso y con ojo, estableciendo que puede generarse riesgo. Igualmente, esos riesgos también ya se tuvieron que haber evaluado y conocido en la parte de planeación. Pero, pues ese supervisor, ese interventor también tiene que estar muy encima y muy pendiente. Luego de ello, hablamos un poco de ese seguimiento técnico. Y ese seguimiento técnico nos lleva a ese tecnicismo y a esa especificación exacta, de acuerdo a esas condiciones específicas y especiales y el cómo se debe desarrollar ese objeto. Lo cual, pues, ese supervisor, ese interventor, pues debe tener ese conocimiento, pues, para que tenga criterio y en ese orden para que pueda sustentar cualquier situación, que entienda el cómo, el común denominador o la sensación o las situaciones que pueden emerger de acuerdo a la naturaleza de ese contrato, ¿sí? No es lo mismo uno como abogado realizar un contrato y decir, bueno, la cualquier actividad en obra. No es lo mismo que uno lo señale como, una obligación que al cómo se lleva a cabo en la práctica. Y cómo se lleva a cabo en la práctica, pues hay que tenerlo muy claro para poder saber, bueno, esto sucedió en un contrato en el cual yo también efectué tal vez una supervisión, una interventoría, pasó algo similar, entonces podemos acá establecer una medida de contingencia y ya podemos hacer esto, tal cosa, usted tiene tal vez la posibilidad de, o podemos tener la posibilidad de que nos den apertura a las 24 horas, o bueno, bajo esos lineamientos y en los cuales se dé el momento, el lugar, el tiempo, y ya de acuerdo a eso, pues establecer como ese mecanismo. Nosotros también hablamos que ese supervisor, ese interventor, pues debe estar muy juicioso, muy pendiente también de que ese equipo del contratista cumpla a cabalidad con las condiciones propuestas y las condiciones por las cuales también la entidad vio la idoneidad y la posibilidad y vio que debía seleccionarlo a través de, claro, pues todo su proceso de selección, todos sus requisitos, pero ese grupo técnico, su equipo, es el que le va a montar a usted la ejecución de la obra, le va a desarrollar ese objeto contractual. Por lo tanto, esa idoneidad y esa preparación son fundamentales, son esenciales, son importantes. Y en ese sentido, pues, es de establecer y cerciorarse que ese equipo, pues, esté siempre a la medida. A la medida es que, de acuerdo a las condiciones establecidas en su momento, deberá, pues, igualmente
tomar todas esas acciones, todas esas medidas que requiera técnicamente, en caso tal que también lo vea necesario. Todo el tema pues de documentación, de soportes, también tiene que estar muy juicioso ante todas esas situaciones. Porque hoy estamos usted y yo, podemos haber visto todo lo que sucedió tras la pandemia, podemos saber que se modificaron algunas situaciones en materia tal vez de arrendamientos, respecto a esos arrendamientos donde había eventos de conglomeración y pues se les dio una posibilidad de que se terminara de manera anticipada. Eso lo sabemos nosotros. Pero si no lo dejamos escrito, si no lo dejamos documentado, el día de mañana, ¿cómo nuestras generaciones se van a dar cuenta de eso? Por eso es muy importante dejar todo documentado, porque el día de mañana tal vez el supervisor no está. Entonces, lo que vamos a tener para cualquier objeción, reclamación o cualquier defensa va a ser ese soporte, por lo que es muy esencial, es importante, porque ahí voy a establecer y voy a poder conocer cuáles son mis parámetros, por dónde me puedo mover y etc. Esa posición jurídica. Esas son algunas generalidades, ya pues se les explicó y se les indicó, ya eso también depende de esa naturaleza del contrato, también depende de ese alcance que la entidad también quiera establecer y pueda establecer esas obligaciones o esas actividades, funciones específicas respecto a la naturaleza del contrato, del cual pues podrá establecerlo también en ese contrato o en esa comunicación. Igualmente es importante establecerlo. Luego vamos a un terreno respecto a ese seguimiento financiero y contable, tributario, donde pues también es importante establecer como ese alcance y esos lineamientos para que la entidad estatal, bajo esa delegación o bajo también esa adjudicación y ese seguimiento que se realiza a través de esa interventoría, pues pueda establecer y estar tranquila de que todo le va bien y en que puede tener confiabilidad en que ese funcionario, ese contratista puede realizar la actividad y va a estar tranquila. Igual, claro, no sobra, y obviamente ya se los he mencionado, es importante que la entidad también le haga ese seguimiento a esa interventoría, que se sepa cómo es que está manejando las cosas. Es importante también hacer ese seguimiento, porque en ocasiones puede generarse algún tipo de irregularidad. Y cuando ya estamos en el declive, en el problema, en el elefante blanco, es que nos damos cuenta. Y es también es en medio de todo algo controversial, porque pues está allá y en ese momento toda la entidad estatal, el Estado debe estar conociendo, no solamente la entidad estatal, sino es el Estado en general, todo ese control, todas esas vedurías tienen que estar ahí, porque son nuestros recursos los que están ahí inmersos, es el crecimiento de nuestra sociedad, de nuestra nación, el que está inmerso, por lo que es muy importante, no solamente dejarlo y ya, y a ver, y solamente estar en el momento ya cuando ya por medios de comunicación o una persona dijo, no, mira acá, eso no hace nada y no hay que estar ahí y hacer ese seguimiento juicioso, acuicioso y de todos los que estamos involucrados, la ciudadanía, los entes de control, la entidad estatal, el Estado, porque es que el Estado tiene que garantizar no solamente la seguridad jurídica respecto a que yo pueda salir y unos mínimos vitales, sino también garantizar ese adecuado manejo de la administración, que son nuestros recursos. Lo más sagrado de las personas, de un pueblo, son esos recursos públicos, los cuales, de acuerdo a su adecuada administración, es que podemos generar ese desarrollo económico y social necesario para poder evolucionar. Entre todo eso, pues le tendrá que hacer todo ese seguimiento a la gestión financiera, a los pagos, a revisar todo lo que requiera la entidad estatal también respecto a esos movimientos y también estar muy atento a los pagos. No que el contratista esté, oiga, no me ha dado el anticipo, oiga, es que me tocó ir a un banco a pedirle un crédito y me está cobrando un montón de plata porque, claro, yo lo necesito ya. Y usted me está generando una problema. Ayúdeme, por favor. Ah, no, espere. Es que eso no es de mi lente. No, espérese un segundo y estamos mirando. Yo averiguo, le cuento. No puede pasar eso. El contratista no tiene por qué ir a golpearla y decirle, oiga, mis honorarios o mi contraprestación. ¿Se acuerda que es que yo le presté un servicio o yo tengo que ejecutar una obra y usted dejó estableciendo una condición del contrato que usted, luego de aprobar las garantías y todas las condiciones que tal vez
involucramos ahí, la aprobación de los planos, de los acabados, etcétera, etcétera, usted me va a girar o a desembolsar efectivamente ese anticipo para iniciar la ejecución del contrato, que recordemos que ese anticipo es un dinero que se le da a título de financiación para iniciar el contrato, no es dinero de él, por lo que ese interventor, ese supervisor también que está muy juicioso, y bueno, puede ser, yo puedo decir, y puede ser algo muy escuelero, muéstrenme en qué se ha efectuado los gastos de ese anticipo, para poder tener un control real, para tener un control interno de cómo se están haciendo las cosas. No que el día de mañana, 3 meses después, me esté dando cuenta, bueno, ¿y qué pasó? Porque no me avanza. No, es que el señor se gastó el anticipo en jucas, entonces con leche, y pues ahí se quedaron las cosas, y pues claro, ya la repercutió en el futuro, porque tal vez en el momento no se ve, pero repercutió en el futuro, y en ese momento estamos en la inmunda y problemados, y ¿qué vamos a hacer? No, no debemos estar solamente atados a ese momento futuro, porque es un momento futuro cierto. Yo lo puedo prever. ¿Y cómo lo puedo prever? Pues estando encima, haciendo yo un seguimiento, pero profundo de las cosas, para poder establecer qué pasa. Y en eso orden también a la entidad estatal. Porque ya sabemos, si yo no cumplo con mis obligaciones de manera oportuna, de acuerdo a las condiciones del contrato, pues eso me va a repercutir el día de mañana. ¿En qué? En que el contratista me puede decir, no, qué pena, excepción al contrato no cumplido. ¿Usted cómo pretende a mí exigirme que le entregue la obra en un mes si usted 15 días antes me desembolsó el anticipo? O sea, usted pretende que realice una obra, una adecuación en un mes, en 15 días, lo cual tiene que hacerse en un mes. Entonces, también debemos evitar todas esas circunstancias y todas esas situaciones, las cuales son previsibles. También deberá revisar todos esos documentos, efectuar todo el tema o revisar toda la efectuación de los pagos por parte de la entidad, y todo lo relacionado con ese control presupuestal respecto a esa entidad estatal. Verificar todas esas actividades adicionales y todo lo que requiera, esos valores mayores, esas modificaciones que se pueden generar. Y acá hay un mito y algo muy complejo y muy problemático respecto a que tal vez en esa planeación no se hizo tal vez una revisión acuiciosa y juiciosa de tal vez el terreno en el cual se iba a realizar la ejecución de la obra. Entonces, por no haber revisado técnicamente tal vez ese suelo, las capas de suelo, haber hecho un estudio tal vez de sismo, resistencia o cosas en las cuales pueda repercutir, tal vez vamos a ejecutar una obra y hay una montaña al lado y hay una montaña más allá y qué puede pasar y hay un río o hay caudal, entonces el terreno pues tiene que revisar todo eso y entonces tal vez tienen que hacer una excavación para colocar algunas bases, algunos cimientos. Y entonces dicen, no, contratista, o bueno, las personas que quieren iniciar como ese proceso de selección, vamos y visitemos ocularmente el sitio. Y con eso usted va a saber cuáles son las condiciones en las cuales usted me va a presentar su oferta. Lo cual suena absurdo respecto a que si tengo que hacer una excavación, una obra, pues solamente con la revisión ocular no puedo prever y no puedo tener rayos X y mirar entre el suelo, las capas del suelo y mirar a ver si hay tal vez una capa de, no sé, arcilla y eso me genere una afectación, o tal vez hay una zona muy rocosa en la cual necesito una maquinaria muy pesada y eso me va a generar un costo. Entonces, por esas situaciones, en esa planeación y solamente dejándonos a la revisión ocular, pues generamos problemas. Claro que sí, porque es que ahí es donde nos metemos en ese terreno en el cual la entidad estatal tiene una responsabilidad. La responsabilidad no es solamente llevarlos y mostrarles el terreno, también hacer esos estudios que me indiquen que si tiene que hacer una excavación no se va a encontrar con una roca irrompible y que para eso necesita una maquinaria pesada y que para eso se refiere que esa maquinaria que requiere más pesada pues cuesta más y eso va a generar alguna situación. Pero si la entidad estatal dice, revise y mira a ver, usted ya sabe, si usted quiere hacer la obra, pues
ya miró y ese suelo lo vio ahí bien, y tierrita y pastín, y ajá, ya todo está perfecto. No me puede salir con cualquier chiste. Y va y empieza el contratista a ejecutar. Y cuando va a empezar a hacer la excavación, ¿sí? Se encuentra con una roca muy dura o con unas tuberías y genera un accidente y se rompe. Y bueno, eso genera mil y cosas. Porque pues tiene que entonces ahora si se rompió el tubo, pues arreglarlo, mirar a ver cómo hace, qué hacer, con quién hablar. O si se encontró esa roca muy dura, pues entonces se establece con una problemática. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas también en cuenta. También, pues, entre esas actividades de seguimiento pasamos también un poco a esas prohibiciones. Y respecto a esas prohibiciones, es que también, pues, ellos hacen un seguimiento y hacen una revisión, pero también no pueden tener como esa facultad o esa capacidad jurídica para también establecer esas medidas y en nombre propio o en nombre de la entidad modificar el contrato como considere. Él debe hacer sus sugerencias de acuerdo a ese seguimiento, de acuerdo a esas revisiones, pero pues tampoco se puede desligar o salir de ese entorno, de esa capacidad limitada la cual tiene. ¿Sí? También pues se señala, no puede omitir, no puede denegar o no puede retardar ese despacho en los asuntos a su cargo. ¿Sí? Es muy importante hacer todo ese seguimiento, entrabar las actuaciones en ámbito de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares. Y bueno, aquí recordando, también nosotros hablamos de entre esas prohibiciones y pues retornando un poquito al tema del seguimiento, también hay que hacerle, como les digo, ese seguimiento jurídico, que es muy importante también establecer de acuerdo a la naturaleza misma del contrato. Entre todo ello también, pues deberá solicitar informes, recibir todo lo que se requiera y generar todo lo que documentalmente refieran para que la entidad pueda, en caso tal, pues tomar sus medidas. No podrá solicitar o recibir ni directa ni indirectamente por sí o para un tercero cualquier tipo de dádiva o cualquier tipo de favorcito o gestionar de alguna manera incorrecta, indebida, a título personal, asuntos relativos al contrato. Que es cuando les digo que no tienen la capacidad jurídica para modificar el contrato. Y es donde hay que tener mucho cuidado con el tema también de las actas. Y podrá hacer siempre lo que el contrato expresamente le permita. Nada más. Y eso también se tiene que ejercer esa supervisión por parte de la entidad estatal y también para el bus y no llevarlo y no generar una desmedida. Entre todo, pues también y generar todas esas actividades y tal vez esas prohibiciones que le generen alguna situación que la entidad pueda verse agravada, afectada. Permitir tampoco ese acceso indebido a esos sitios o donde se esté ejecutando el proyecto, porque puede haber una situación y es que ese particular o esa persona que, ese tercero que ingresa, puede terminar lesionado. Imagínense, no sé, tal vez el intervento no hay. Hoy mi hija no tiene clase, entonces me voy a llevar para la obra. Vamos, chico. Y se la llevo. Y preciso a la niña le cae algo encima. ¿Y en qué problemas que se mete? La entidad, el contratista, etc. Entonces también es muy importante como ese juicio y que ese ingreso a esa obra tal vez se realice con todas las medidas de seguridad y que estén previamente autorizados. Hasta el mismo supervisor de la entidad estatal, hasta los mismos directivos, funcionarios, contratistas, etcétera, de la entidad estatal, tienen que cumplir a cabalidad con las obligaciones en seguridad industrial, porque eso puede generar afectaciones, perjuicios, daños, y el problema en el cual se enfrenta la entidad estatal pues es muy delicado. Actuar y en ese orden pues realizar todas las actividades que se refieran, pero tener mucho cuidado también con esas limitaciones y en caso de verse inmerso o que pueda generar algún tema de inhabilidad o incompatibilidad, pues tiene que hacer la mano y hacerse a un lado y no puede establecerlo y no puede ejecutar bajo esos cimientos. Ahora pasamos un poco al tema pues de la responsabilidad de los supervisores y los interventores de una manera pues muy breve, muy concisa, para poder ya evacuar, porque ya me extendí un poco en esta terminación de este módulo y la idea es poder realizar el seguimiento del otro. Entonces, la responsabilidad de los supervisores y los interventores.
tenemos que esas entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas, los interventores que van a intervenir o intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos, pues también son responsables por sus mismas actuaciones, pues, por sus mismas omisiones, claro. Y en ese orden, pues tendrán que responder civil, fiscal, penal, disciplinariamente, de acuerdo a esa parte y ese evento en el cual, del caso concreto, pues se va a establecer y se va a hacer ese estudio minucioso y cuidadoso por ese auditor, por esa entidad estatal, esa entidad de control, etcétera. Entonces, en general, pues estos, los contratistas que apoyan todas estas actividades también de supervisión y ejercen actividades de interventoría, pues son considerados por la ley como esos particulares que ejercen una función pública, en lo cual pues también tienen una repercusión y también van a responder en ese mismo sentido. Entonces tenemos un escenario de esa responsabilidad civil, en el cual hay unas personas que de alguna manera pueden haber ocasionado un daño contractual, extracontractualmente, por lo cual se ven obligadas a, pues, a repararlo, y así ordenan y así es el ordenamiento jurídico en general. En nuestro ordenamiento jurídico contractual, extracontractual en Colombia para actividades civiles, mercantiles, estatales, es una obligación. Si usted ocasiona un daño, debe repararlo. ¿Sí? Y en ese orden pues está obligado a indemnizar. Y es cuando acá nosotros recordamos un poco esas fuentes de las obligaciones entre las cuales tenemos esa responsabilidad civil y recordamos, por el tema del edificio en ruina. Y entonces, si tiene un edificio en ruina y sabe que eso en cualquier momento pum, se desploma y no toma las medidas previas y contingentes para asegurar la estabilidad, la tranquilidad, no solamente de los funcionarios que se encuentren ahí, sino también del sector y de aquellos ciudadanos y personas que puedan pasar por ahí, pues la entidad, el Estado colombiano va a ser responsable de cualquier daño que se pueda generar por ello. Entonces ahí es donde vamos a entrar en una problemática y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Si hay una situación de riesgo inminente respecto de que el inmueble puede estar con una quebradiza, con una afectación, pues ya hay que salir de él y tomar todas las medidas. Si es necesario que técnicamente revisten y confirmen que hay que demolerlo o hay que entrar ya y hacer alguna, no sé, un ajuste técnico, no sé, pues hay que hacerlo ya, porque también podemos saber y tenemos claro que podemos generar una obligación de indemnizar. En este apartado, pues los supervisores y los interventores, pues también tienen una situación, y es que si le han ocasionado algún perjuicio, algún daño a la entidad estatal, al Estado, por algún acto u omisión de su parte respecto a ese contrato en el cual estaba haciendo seguimiento, pues el Estado tiene una herramienta, porque pues el Estado tendrá que reparar, indemnizar, hacer todo lo posible para establecer y restablecer esa condición como original, tranquila, pacífica, pero luego va a repetir contra ese particular o ese particular que está realizando alguna función pública. Y es donde pues también se va a ver pues, reparado, ¿sí? Por esa situación. Ese interventor o ese supervisor que no informe tampoco oportunamente a la entidad estatal de ese incumplimiento parcial o total que pueda haberse enfrentado por su vigilancia, claro, porque pues está ahí, y pues también le va a dar una connotación de solidaridad al momento de responderle a esa persona, a ese tercero, respecto de su bien y su integridad, por ese perjuicio que se le haya ocasionado en virtud de ese incumplimiento. Entonces también va a ser responsable de ello. Para que exista esa responsabilidad civil y pueda ejercerla cualquiera en las acciones respecto de esa acción de repetición, pues también es importante que esa actuación haya sido dolosa o también culposa, gravemente culposa, para poder también establecerle esas consecuencias jurídicas, ¿sí? Porque también es
pues también el Estado, el ordenamiento jurídico, el legislador ha establecido unas medidas de protección para nuestros recursos públicos, porque son nuestros, pero en ese orden también, en caso de haberse agravado el patrimonio estatal, el erario público, pues tendrá que iniciar todos los trámites, las investigaciones y los procesos al lugar, siempre, claro, con el debido proceso. Ese derecho a la defensa, ese derecho a la contravención, a controvertir, es fundamental, porque sabemos que en caso tal que nosotros faltemos alguno de estos en todo el proceso, vamos a tener una posible nulidad. Y eso es un problema, porque puede generarse también entre eso pues, la prescripción de lo mismo, de la acción. Y es donde vamos a entrar también en problemas, porque ¿qué? Pues queda impune, queda ya. Y eso es un problema también para nosotros, porque no podemos entonces en ese orden poder garantizarle y restablecerle ese patrimonio a la entidad. Entonces, estos supervisores y estos interventores podrán ser, claro, responsables fiscalmente por todo ese incumplimiento de acuerdo a ese control y esa vigilancia que ocasiona detrimento a la nación de acuerdo a ese seguimiento que le realiza. Y entonces, se dice, esa responsabilidad fiscal que nosotros podemos como encasillar respecto a ese interventor, a ese supervisor, puede presumirse, entre comillas, igual sabemos que debemos presumir esa inocencia en general hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes, en general, la sociedad no puede condenar a una persona y hacerla sentir culpable desde el primer momento en que dice, no, eso fue irregular. Usted está actuando de manera irregular. No, porque también se está agraviando y se está afectando el buen nombre, la persona misma. Puede generar unas consecuencias jurídicas y también generar una responsabilidad civil extracontractual en el sentido de generar un perjuicio para el buen nombre y honra de la persona. Y comercialmente puede afectar porque puede que ya no lo contraten. Y eso también se genera una problemática para la entidad, para el Estado mismo, porque si de acuerdo a esas situaciones en las cuales le generó como ese juzgamiento premeditado, pues, y que le generó consecuencias negativas, infortunas, pues le va a generar también una serie como de afectaciones. Entonces es muy importante pues también tener claro eso y que nosotros no podemos establecer de un momento a otro, usted es condenado, usted es culpable y tratarlo de esa manera, ¿sí? Porque eso también afecta. Y pues el Estado colombiano en algún momento, al ver una situación como esa, y que ese investigado, al cual no se le ha probado o comprobado nada, y que el día de mañana no se le compruebe nada, pues podría demandar al Estado por esa situación de ese proceso que se realiza. Y ya en materia de responsabilidad penal, pues es cuando tenemos una actuación o una conducta que se deriva de una afectación que la persona, la conducta o su omisión afecta esos bienes tutelados por ese ordenamiento penal. Entonces ya ahí nos vamos a otro escenario, y es donde podemos hablar de ese peculado, concusión, tráfico de influencias, prevaricato, en el cual puede verse inmerso. Y claro, pues también va a responder por aquellas conductas en las cuales incurrió y están prohibidas, ¿sí? Entonces es muy importante también tener muy en cuenta como todas esas cositas en las cuales pues también se puede vivir inmerso. Dentro de ese proceso en el cual pues, se va a adelantar todo este tema de la responsabilidad penal en las condiciones respecto a estas conductas, también, también puede traer como consecuencia una responsabilidad civil y en este pues, patrimonial, en lo cual pues ustedes ya saben, ese fallo es mi título ejecutivo, ese fallo es mi título de valor con el cual voy a ir a ejecutarlo y puedo ejercer y puedo resarcir y puedo reparar de esa manera pues el daño que se me ha ocasionado. Cuando ya hablamos de esa responsabilidad disciplinaria en la cual se puede generar también la configuración por aquellas actividades o funciones en las cuales se incurrió de una manera incorrecta, irregular, afectando todo ese tema del código disciplinario único, el cual pues ya tiene pues, nuevas modificaciones que empiezan ya a hacer entrada en vigor, por decirlo así, aquellas en el próximo año. Pues también es muy importante que se establezcan algunas
situaciones, porque de acuerdo a la extralimitación respecto a de los derechos, sus facultades, sus prohibiciones, pueden en algún momento violar esto que se señala. Y ante ver y definir y comprobar que se ha violentado y se han incumplido aquellos parámetros de aquel ordenamiento jurídico, pues se tendrá que iniciar toda su investigación, revisar todo lo pertinente a ello y poder tomar las medidas y establecer lo correcto respecto a su juzgamiento, a su condena o no, y tal vez no se le compruebe y en ese orden es inocente y pues ya queda cerrada la situación, no habría inconveniente. Entonces se señala que para aquellos casos específicos respecto de los supervisores, los interventores, pues también hay esa responsabilidad que se puede configurar como tal en estos tres puntos. Y es cuando nos exige la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado exigida por las normas técnicas obligatorias, que ya vimos que esto es uno de los quick del asunto respecto a esa ejecución correcta y idónea del objeto contractual. Si ese supervisor, si ese interventor, pues deja y pasa y acepta que le entreguen la adecuación con esa avería, tal vez con una gotera que le puede haber caído en ese data center, pues va a generar unas implicaciones también económicas y funcionales a la entidad, donde